Hermanos, feliz noche. Vamos a ponernos de rodillas para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Dios que moras en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, porque grande eres y serás por la eternidad, Señor. Gracias porque en tus planes estuvo crear este mundo y crearla para ser habitados por seres humanos como nosotros. Y hoy en día somos el objeto de tus cuidados. Gracias porque día con día tú nos cuidas, nos proteges, nos das tus bendiciones, y la bendición más grande que hemos recibido es el llamado a través de Cristo Jesús para ser tus hijos. Sabemos que andamos en un proceso de perfección, por lo tanto, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a aplicarla en nuestra vida, que a través del poder de tu Espíritu Santo, tu palabra, el Evangelio sea una práctica en nuestra vida, de tal manera que reflejemos, Señor, en esta tierra, que somos tus discípulos, que somos hijos de Dios viviente. Ilumínanos en el estudio de tu palabra, Señor, seas tú nuestro maestro, y que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, se disponga a aceptar tu palabra, Señor. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25:8 dice de la siguiente manera: y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. El tema de esta noche tiene como propósito explicar los 2300 días de tardes y mañanas que están registradas en Daniel capítulo 8. Vamos a ver el versículo 13 y el versículo 14. Allí dice, hay una pregunta muy importante que lo vamos a ver en un momento más. Y la respuesta a esa pregunta es hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. ¿De qué será purificado y por qué?
En este texto que estamos leyendo de Éxodo capítulo 25, versículo 8, es el primer texto en donde se registra la orden de Dios: hagan un santuario y para que yo habite en medio de ustedes. Yo creo que tengamos esto en mente a lo largo de este tema, porque el santuario, a través de las diferentes generaciones del pueblo de Dios, fue destruido. ¿Y qué sucedió con esa promesa de Dios de que mientras iba a estar el santuario, la presencia de Dios iba a estar allí e iba a haber una comunicación entre Dios y el pueblo? Pregunto, ¿era importante el santuario para el pueblo de Israel? ¿Qué tan importante era? Tan importante que se volvió un símbolo, que para los tiempos de Jesús el templo era sagrado, y jurar en nombre del templo era algo para ellos un pecado muy grande. El templo era cuidado por los judíos en tiempos de Jesús, de tal manera que no se introdujera nada que se llamara impuro. ¿Saben ustedes que en los tiempos de Jesús los judíos no se juntaban ni aún con quiénes? Con los gentiles. Ellos tenían un estricto cuidado de relacionarse con los gentiles. Entonces el santuario para ellos era un lugar sumamente especial, sumamente santo. Y es que el principio está aquí, en que al construir el santuario, Dios había prometido: mientras esté el santuario, ¿qué va a pasar? Yo voy a habitar con ustedes. Entonces el símbolo del santuario era un símbolo ¿de qué cosa? De la presencia de Dios. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a nuestro estudio en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 13 y 14. Dice: entonces oí a un santo que hablaba a otro santo, y éste le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Cuando yo empecé a analizar este versículo, se me hizo muy complicado. Yo sé que aquí hay muchos hermanos quienes estudian profecía y pues ellos a lo mejor ya tengan una comprensión más clara. Pero leer varias veces este versículo que dice: un santo le hablaba a otro santo, en unas versiones dice un ángel a otro ángel que le habló, le hizo esta pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? ¿Qué es eso del continuo? ¿Hasta cuándo durará la prevaricación asoladora? ¿Y hasta cuándo durará el pisoteo del santuario y del ejército? Hermanos, como ya veíamos que el santuario era un símbolo de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Pero para que eso fuera realidad, tenían que hacer algo especial. Una vez al año tenían que hacer ¿qué cosa? ¿Cómo se conocía eso? Se conocía como el día de ¿qué cosa? El día de expiación. Actualmente todavía la celebran los judíos, que se llama ¿cómo? El Yom Kippur. Ese día de expiación era un día de juicio, en el que año con año se realizaba. Para que ustedes estén entretenidos, busquen en Levíticos capítulo 16, versículo 34. Vamos a leerlo. Levíticos capítulo 16 y versículo 34. Dice de la siguiente manera: tendréis esto por decreto perpetuo. Una vez al año se hará expiación por todos los pecados ¿de quiénes?
de los israelitas. Y Moisés lo hizo así, tal como el Señor lo mandó, porque este era un decreto perpetuo. Versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Hermanos que están llegando, bienvenidos. ¿Le damos la bienvenida? Amén. Bienvenidos, hermanos. Estamos estudiando los 2300 días de tardes y mañanas de Daniel, capítulo 8, versículos 13 y 14. Entonces, Dios había dado la orden. Una vez por año, todos los israelitas, por decreto perpetuo, harán expiación por sus pecados. Esto tendría que repetirse todos los años. Dios había prometido: yo voy a estar en medio de ustedes, pero como Dios es santo y el pueblo comete pecado, había un día establecido por Dios para que en ese día se borraran los registros de pecado del pueblo de Israel para un año más. Al año siguiente, otra vez el día de expiación, y así por decreto perpetuo. Entonces, esa era una condición para que Dios permaneciera dentro del santuario y existiera esa relación entre Dios y su pueblo. Pero esto, lamentablemente, no duró mucho tiempo. El pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios por muchas ocasiones. Y hablando ya en tiempos de Daniel, recuerden lo que dice el versículo 30, porque en ese día se hará expiación por vosotros, ¿para qué cosa? Para purificarlos. Y estamos hablando de que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Estamos hablando del día de la expiación. Para purificar el santuario tiene que llegar un día de juicio para que pueda ser purificado. Ahora vamos a Daniel. En tiempos de Daniel, cuando se da la visión: Señor, ¿hasta cuándo durará esto? ¿Hasta cuándo el continuo será quitado? ¿Hasta cuándo va a durar la devastación, la abominación desoladora? ¿Hasta cuándo el santuario y el ejército del Altísimo será pisoteado? Les digo que al principio yo no entendía este versículo. Daniel no vio. Es diferente cuando Daniel dice: estaba yo allá junto al río y vi y tuve una visión. Es diferente. Aquí solamente él, ¿qué cosa? Escucha. Él no sabe no tiene ni tan siquiera una idea de lo que está sucediendo, solamente está escuchando que uno le dice a otro. Entonces él se queda confundido. Él hasta se enferma, no entiende la profecía, no entiende el significado. Pero lo cierto, hermanos, es que ¿qué estaba sucediendo en tiempos de Daniel? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo estaba Jerusalén? ¿Cómo estaba el templo? ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios? Estaba en cautiverio. ¿Qué sucedía con Jerusalén? Estaba controlada por los ejércitos de Babilonia. Había sido dominada. ¿Y qué pasó con el templo? Había sido destruida. Entonces la pregunta: ¿hasta cuándo durará esto? Hermanos, cuando el día del juicio, Dios dice: por la maldad de los pecados del pueblo de Israel pasaron estas cosas. Vamos a leer lo que dice ahí en Daniel capítulo 8, versículo 12. Daniel 8:12 dice: a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo fueron entregados. Echaron por tierra la verdad, y el que echó por tierra la verdad prosperó en todo lo que hizo. ¿Por qué dice que a causa de la prevaricación? En otras palabras, en otras versiones, dice: a causa de la maldad de tu pueblo.
¿Ustedes creen que el pueblo judío estaba tomándose unas vacaciones allá en Babilonia? ¿Se fueron ellos de vacaciones? Ellos se fueron en cautiverio, ¿pero por qué? ¿Por qué se fueron ellos en cautiverio? ¿Porque habían obedecido o habían desobedecido a Dios? Vamos a leerlo en Jeremías capítulo 25. Si gustan ir a Jeremías, si no yo les puedo estar leyendo desde aquí. Jeremías capítulo 25, versículos 3 y 4. Dice así: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, que son 23 años, recibí palabra del Señor. Y os hablé una y otra vez, pero no escuchasteis. Versículo 4. Y aunque el Señor os envió a todos sus siervos los profetas una y otra vez, no oísteis ni prestasteis ninguna atención. Versículo 11. Toda esta tierra quedará desolada en espanto, y esta nación servirán al rey de Babilonia, ¿por cuánto? Por 70 años. Entonces el cautiverio vino, ¿por qué cosa? Porque el pueblo había desobedecido. Dios había mandado profetas, había mandado mensaje tras mensaje, pero ellos no escucharon. Como resultado, Dios dijo: esta nación servirá a Babilonia, se irá cautiva. Y ahí iniciaron los 70 años de cautiverio del pueblo judío. Pero este cautiverio, hermanos, no vino porque Dios así lo quiso. Dice lo que acabamos de leer en Daniel 8:12, que a causa de la prevaricación, a causa del pecado del pueblo, vino el cautiverio. Entonces entendemos que cuando Dios quiere purificar a su pueblo, tiene que haber un juicio. Y en ese juicio, los que salgan limpios de ese juicio, pues tendrán la liberación. Pero ¿qué limpio iba a estar la nación de Israel? Todos habían pecado, hablando de los dirigentes religiosos. Entonces, hermanos, de allí inicia el cautiverio. Aproximadamente los 70 años se inició en el año 605 a.C. hasta el año 536. Ese es el periodo de los 70 años que el pueblo estuvo en cautiverio en Babilonia. Entonces, hermanos, pero Babilonia, al destruir el templo de Dios, ¿ustedes creen que le fue bien a Babilonia? Cuando Babilonia destruyó el templo de Dios, ¿qué sucedió? Quitó el continuo. ¿Qué más quitó? Quitó la posible relación que para ese tiempo existía entre Dios y el pueblo, porque el santuario, el templo, era el símbolo de la presencia de Dios. Pero vino Babilonia y destruyó el templo. Entonces, cuando dice la Biblia que hasta cuándo durará la visión del continuo en el santuario, ¿qué es lo que se ofrecía continuamente? A ver, ayúdame, hermanos. ¿Qué es lo que se ofrecía en el santuario continuamente? Los sacrificios, uno por la mañana y otro en la tarde. ¿Qué más? Se ofrecían los panes de la presencia. Esos estaban ahí todos los días. ¿Qué más se ofrecía? La lámpara del santuario debía arder ¿cómo? Permanentemente. El incienso. En el santuario se llevaban a cabo actividades continuas, pero al ser destruida el santuario, entonces se cortó el continuo. Entonces la pregunta de este santo al otro: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? ¿Hasta cuándo el santuario va a ser restablecido? Entonces, Babilonia, por haber destruido el templo de Dios y el haber profanado de esa manera algo santo. Ustedes, hermanos,
Cuando Dios dice que algo es santo, ¿cómo es? ¿Cómo tiene que ser? Es santo. Y cuando viene alguien y toma eso santo y lo convierte en algo simple, ¿ustedes creen que es el agrado de Dios? Que venga alguien y quita lo que es santo para transformarlo en algo común. ¿Qué hizo Belsasar? Cuando estaba ahí contento y borracho, ¿qué es lo que él hizo? Su desgracia. Mandó a traer los vasos y las copas que fueron traídos del templo. ¿Para qué eran usadas las copas? Todo lo que estaba dentro del templo estaba dedicado para un uso santo y algo sagrado. Y agarra el rey y dice, estando él alegre y contento, digo, tráigame esas copas. Aquí yo soy el que mando. Y hizo traer las copas y se sirvió en esa copa. Vamos a leer Daniel capítulo 5, versículo 24. Dice así, 24 en adelante. De su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. La interpretación es Mené. Contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel, ha sido pesada en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y los persas. Me asombra esta expresión, por ejemplo, lo que dice el versículo 27. Ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Y en esa misma noche, el reino de Babilonia cayó en manos de los medos y los persios. Entonces, Dios al dedicar lo santo para un uso santo, tiene que ser exclusivamente para eso, para un uso santo. Entonces, si cualquier ejército, cualquier ser humano que profana lo santo, no se va a ir sin castigo. Por eso la pregunta de este ángel, ¿hasta cuándo durará la prevaricación asoladora, la abominación? ¿Hasta cuándo? Y ahora, cuando Jesucristo vino a los suyos, dijera en palabras de él que a los suyos vino y los suyos, yo sé que no vamos a tener mucho tiempo, pero en Daniel capítulo 9, versículo 24, Daniel 9, 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad y tu santa ciudad, es decir, para Jerusalén, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando se llegó el momento y Jesús estaba realizando su ministerio, la misión era acabar con el pecado, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos. Cuando Jesús visita a Jerusalén, unos días antes de que Él muere, y eso está en Mateo capítulo 23, si gustan leer, Mateo capítulo 23, versículo 37. Jesús, antes de entrar a Jerusalén, ¿qué cosa traía Jesús? Venía a terminar con el pecado, a hacer expiación por el pecado, a terminar con la prevaricación, a ponerle fin y traer la justicia de los siglos. Entonces esta era una gran noticia para el pueblo de Dios, para el pueblo judío. Era una gran noticia, pero lamentablemente, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos bajo sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada como desierta. Entonces, si iba a venir una destrucción sobre Jerusalén, es porque ¿qué había pasado? Es porque nuevamente el pueblo había caído en desobediencia a Dios. Se había profanado el lugar santo. Tanto así que Jesús, ¿cuántas veces limpió el santuario? Por 2 veces entró al santuario y él dijo: mi casa será llamada ¿cómo? Casa de oración, y ustedes la habéis convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Entonces, hermanos, Dios hizo un pacto con su pueblo, pero las condiciones de ese pacto era que el pueblo se comprometió a obedecer lo que Dios había mandado y se iba a mantener en las leyes que Dios le había establecido. Es decir, Dios dijo: sed pues santo como yo soy santo. O sea, tenía que haber una conexión entre Dios, que es santo, y el pueblo, que se podía purificar a través del sistema de sacrificios que representaba a Cristo. Entonces ellos se podían purificar. Si ellos cometían un pecado, traían un animal, degollaban al animal y su pecado era perdonado. Y así existía una relación entre Dios, que es santo, y el pueblo, que era perdonado. Pero hasta estas alturas el pueblo había profanado, había pecado, y el santuario una vez más se había contaminado y necesitaba una purificación. Entonces, hermanos, como resultado de esta decisión de los líderes religiosos en ese tiempo, Jerusalén volvió a ser destruida. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Y voy a hablar un poquito de los detalles de ese evento. Voy a leer para ustedes Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice: en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estamos hablando de la muerte. Y sobre el ala del templo uno ejecutará, ¿qué cosa? La abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Una vez más, cuando Jerusalén fue sitiada, dentro de la comunidad judía se armó un ejército, y ellos dijeron: aquí no van a entrar, y se pusieron en la entrada del templo e hicieron del templo un lugar de fortaleza. ¿Saben ustedes? Como, en otras palabras, se me va la palabra, una base militar. Ustedes saben que es una base militar, ¿verdad? Estados Unidos tiene muchas bases militares en muchas partes del mundo. Tanto así habían pecado los judíos que ya no les importó hacer del templo, desde el templo, una fortaleza, una base militar, en otras palabras. Aunque ellos no estaban preparados como ejército, pero ellos quisieron defender desde ahí. ¿En qué momento el santuario fue hecho para esas cosas? Por eso dice ahí que sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora. Entonces, hermanos, regresamos a Daniel capítulo 8, versículo 13. Tiene lógica la pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? ¿Por cuánto tiempo más iba a seguir el santuario así? Se construía, se reconstruía, pecaban,
lo derribaban, profanaban. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a seguir esto? ¿Cuánto tiempo más va a seguir esto así? Pero saben, el pueblo falló como nación. Israel no es más el pueblo de Dios, hablando de como nación. Porque ¿saben ustedes cuál fue el colmo? Que después de que mataron a Jesús, aproximadamente en el año 31 de nuestra era, mataron a Jesús, y luego dice la profecía que por la mitad de otra semana todavía se iba a confirmar el pacto. O sea, siguieron predicando el evangelio por otros 3 años y medio. Cuando Jesús se fue y dijo, ustedes no se vayan, ustedes van a predicar el evangelio. Pero ¿cuál es el orden de la predicación del evangelio? ¿Primero dónde? ¿Primero dónde se iba a iniciar a predicar el evangelio? En Jerusalén. Después de la muerte de que habían matado